La tercera clase será casi exclusivamente para hablar de los parásitos hemáticos. Y la cuarta clase que tendrán con el doctor Calderón, y corresponde a la última clase del curso, tiene que ver con los artrópodos. Entonces, vamos a empezar la parte de parasitología. Los parásitos tienen historia de enfermedad en el mundo desde que el mundo es tal. Existen registros, al igual que en los virus y en las bacterias y en los hongos, de producción de enfermedades en culturas diferentes, como por ejemplo los egipcios. Hay un papiro de Ebers que deben haber escuchado. Ese papiro de Ebers describía una enfermedad de origen parasitario, gusanos intestinales, gusanos de piel. El mismo Hipócrates dejó estudios que contienen descripciones de gusanos encontrados en peces, animales domésticos, y así por el estilo, pasando por todas las épocas del mundo, la Edad Media, etc. No es sino hasta el advenimiento del uso del microscopio cuando ya se empiezan a estudiar los parásitos, no solamente los que se veían a simple vista, sino sobre todo los que necesitaban observarse con la ayuda de este. Entonces, estos parásitos, vamos a avanzar aquí, se estudian porque constituyen pues un problema de salud pública. Hay una Chicos, serie les mandé de un nuevo link, por en la favor infestación ingresen. El profesor ya está y en la dictando la infección clase. por estos parásitos que tienen que ver con conceptos de salubridad, conceptos de manejo de agua, manejo de servicios básicos para las personas. En un sentido amplio, todos los agentes biológicos que nos invaden se llaman parásitos, porque ya hemos definido en una de las primeras clases que la relación biológica entre dos especies, donde una de ellas se perjudica y la otra se beneficia, es parasitismo. Así que bajo esta descripción de parasitismo, todos los hongos, las bacterias, los virus y también los parásitos que estudiamos ahora se comportan como parásitos. Sin embargo, se le ha llamado a este grupo en especial parásitos de manera ya clásica, y se les ha dividido inclusive en dos grupos, como vemos aquí. Es el grupo de los protozoarios, parásitos unicelulares, y los metazoarios o helmintos, parásitos pluricelulares que pertenecen ya a otro tipo de reino. Los protozoarios también se les dice protistas porque no son pues ni animales ni vegetales, mientras que los helmintos sí son considerados dentro del reino Animalia. Estos parásitos tienen como característica primordial que consiguen el intercambio genético y el intercambio energético, sobre todo con el ambiente que los rodea. Entonces, se trata, como siempre, es de conseguir caza y conseguir comida para poder conservarse como individuos y poder además perpetuarse como especies. En el caso de los animales, el mecanismo pues de obtención de alimentos hace que desarrollen el hábito de ser predadores, los predadores, y el hábito de parasitar. En el caso del parásito, vive a expensas del hospedero y de él obtiene su alimento, y habitualmente no lo mata, como sucede con muchos de estos parásitos, porque si no, si lo matase, terminaría pues la comida, ¿no? A diferencia del predador, el predador sí necesita matar, porque si no, no podría comer. Por ejemplo, el león y los ciervos o ¿cómo se llama? Los ñúes. Así que esa es la principal diferencia entre un parásito y un predador. Ahora, los parásitos en sí han ido adaptando su naturaleza, han ido adaptando sus funciones, han ido adaptando sus formas en función de procesos de mutación y de selección natural.
Por ejemplo, los parásitos protozoarios, los parásitos protistas, tienen estructuras delicadas que tienen como destino facilitar la entrada en la célula hospedera. En el caso de las coccidias, que vamos a ver más adelante, están los conoides, las rhoptrias. En el caso de las amebas, tienen mecanismos de movilidad variados como la diapedesis o algunas enzimas que sirven para la penetración y destrucción de tejidos, pero son principalmente las adaptaciones a nivel metabólico enzimático las que le permiten vivir en los tejidos del hospedero, inclusive bajo condiciones de anaerobiosis. Mientras que en los parásitos metazoarios, vale decir los helmintos, pero también los artrópodos, se observa con frecuencia atrofia de algunos órganos y sistemas y desarrollo desmesurado de otros. Por ejemplo, los órganos motores, en el caso de los helmintos, están involucionados. No hay patas, no hay alas. En el caso de los órganos de los sentidos, los ojos de los helmintos son rudimentarios, pero sus sistemas digestivos, excretorios o nerviosos están más desarrollados. Los nemátodos, por ejemplo, los gusanos de tipo cilíndrico, carecen de sistema circulatorio. Y los céstodos, que son los gusanos planos, no tienen aparato digestivo. En contraposición a eso, han desarrollado algunos organismos de adhesión que son poderosísimos, como por ejemplo garras, ventosas, espinas, ganchos, que les sirven para poder adherirse al hospedero. Y lo que más llama la atención de este tipo de microorganismos es el enorme desarrollo que tienen en cuanto a la función reproductiva, algunos de ellos diferenciados, macho-hembra, y otros hermafroditas. Y esta adaptación con gran desarrollo de la función reproductiva es útil porque cada huevo que producen estos parásitos tiene poca probabilidad de llegar a desarrollar como un individuo adulto. Entonces, mientras más huevos pongan, más posibilidades tienen de perpetuar su especie. En el caso de los céstodos, sobre todo los gusanos planos, estos producen miles y a veces millones de huevos en cada proglótide que vamos a ver. Por ejemplo, la Taenia solium tiene miles de huevos. Los ascaris, las lombrices ascaris, ponen más o menos 200.000 huevos al día. Y hay otros nemátodos que vamos a ver también que pueden llegar a poner 10.000 huevos por día. Entonces, esa cantidad de huevos que pueden colocar hacen que su función reproductiva pues sea la más desarrollada. En estos grupos de parásitos destaca la presencia de los protozoos. Vamos a ver aquí los protozoos, que son organismos eucariotas, organismos unicelulares que inclusive forman un reino completo. Así como hay el reino vegetal, reino animal, está el reino protista, y dentro de ellos están los protozoos. Constantemente se va cambiando la clasificación de estos parásitos protozoos, pero generalmente su clasificación se hace de acuerdo a su medio de locomoción, o sea, cómo se van moviendo, y también de acuerdo a su forma de reproducción. Entonces tenemos los flagelados, que tienen pues flagelos, uno o varios. Estos flagelos son similares a un látigo. En algunos casos, esos flagelos tienen una membrana ondulatoria, por ejemplo los tripanosomas. Aquí hay flagelados de vías intestinales, giardia, flagelados de vía genitourinaria, como por ejemplo las tricomonas, los flagelados que penetran en la sangre o en los tejidos, como tripanosoma, como leishmania. Tenemos también las amebas, que tienen una forma característica ameboidea. Estas amebas utilizan pseudópodos o el flujo mismo de su protoplasma para desplazarse. En el caso de los parásitos humanos está pues las especies de entamoeba histolítica, que causa infecciones del tracto digestivo. Están las amebas de vida libre, por ejemplo la Naegleria, que causa meningoencefalitis, la cantamoeba, la Balamutia. También otro grupo son los esporozoarios. Los esporozoarios o esporozoos
tienen, a diferencia de los anteriores, un ciclo vital que alterna fases reproductivas sexuales y asexuales. Estos parásitos, en el caso del humano, por ejemplo, Cryptosporidium, Ciclospora, Toxoplasma, Plasmodium, suelen ser intracelulares. Y también están pues los ciliados. Los ciliados son protozoarios complejos, tienen cilios, son mucho más cortos y más abundantes que los flagelos. Esos cilios están distribuidos en hileras, en algunos casos en zonas localizadas, y cada uno de los individuos que pertenecen a este grupo de ciliados presentan dos núcleos, un macronúcleo y un micronúcleo. Pero el único representante de este grupo que afecta al humano como parásito es el Balantidium coli, del cual hablaremos también más adelante. Este Balantidium es un ciliado intestinal gigante que generalmente habita en cerdos, pero su ataque pues en humanos es raro. Sin embargo, es importante estudiarlo. Un grupo adicional que pertenece al grupo de los protozoarios, pero se considera como una especie aparte, son los microsporidios. Los microsporidios tienen filamentos polares y vienen dentro de una espora. Son más o menos 1000 parásitos intracelulares que infectan sobre todo insectos, o sea, invertebrados, pero también vertebrados. En el caso de los seres humanos, estos microsporidios se comportan como parásitos oportunistas, vale decir, afectarán a pacientes inmunodeprimidos, a pacientes que reciban quimioterapia o a pacientes que reciban algún tipo de órgano trasplantado. En el caso de los helmintos parásitos, llamados también gusanos de seres humanos, se pueden clasificar en dos grandes grupos. Están los nemátodos, llamados gusanos redondos, y están también los gusanos planos, llamados platelmintos. Entonces tenemos gusanos redondos y gusanos planos. Esto es importante porque sirve para su identificación. Los nemátodos, el grupo de nemátodos o gusanos redondos, son un tipo de organismos que tienen muchas especies y que afectan a un gran número de animales. Su aspecto es alargado, además terminan en punta en ambos extremos, a eso se les dice en forma de huso, con H. El huso es como una aguja antigua que servía para hilar, ahusado o en forma de huso. Si hacemos un corte transversal, estos gusanos son redondos, o sea, tienen una sección redonda, por eso el nombre de nematos, y no son segmentados, o sea, no tienen segmentos, es un solo cuerpo. Tienen un conjunto de músculos longitudinales, como si fuese una serpiente, que les va a permitir desplazarse de manera similar a un látigo. Su movimiento es así. Tienen hay alguien que se quiere unir, ya. Ahora sí. Tienen un aparato digestivo completo que está adaptado de modo apropiado para la ingestión de contenido intestinal, ya sea células, sangre o productos de degradación celular del hospedador, y un aparato reproductor muy desarrollado que está diferenciado en sexos. ¿Okay? Los nemátodos tienen sexos diferenciados. Estos cuando van creciendo, van cambiando de cubierta. Su cubierta se llama cutícula, o sea, pueden descamarse o mudan de cutícula para pasar de larvas a las formas adultas, y tanto los huevos como las larvas están adaptados para poder sobrevivir en el ambiente externo. Las infecciones en seres humanos se adquieren generalmente por ingesta de huevos o por ingesta de larvas, pero las infecciones, en el caso de estos nemátodos, también pueden producirse por participación de insectos vectores y mecanismos de penetración de piel. Los platelmintos, los gusanos planos, son gusanos que están aplanados
al corte transversal, se ven aplanados de manera dorsoventral y a diferencia de los nemátodos que tienen sexos diferenciados, estos platelmintos son hermafroditas. ¿Qué significa eso? Que tienen los dos sexos incluidos dentro de su estructura, con algunas pocas excepciones, pero la gran mayoría son hermafroditas. Y de aquí, de estos platelmintos, podemos separar dos clases: los tremátodos, donde está, por ejemplo, fasciola, y los céstodos, llamados también tenias. En el caso de los tremátodos tienen una forma típica, aplanada. Su aspecto es parecido a una hoja, son más o menos, si tuviésemos que graficarlos, serían más o menos así, ¿no? Son foliáceos, de aspecto foliáceo. Tienen ventosas en su estructura, ventosas musculares, generalmente en par, dos, que les sirven para adherirse al huésped. Tienen un intestino bifurcado, sus músculos son no solo longitudinales, sino también circulares. Estos tremátodos no tienen la cutícula característica de los gusanos redondos, de los nemátodos, y en vez de ella tienen un epitelio llamado sincitial. También son hermafroditas, excepto los esquistosomas. Por lo tanto, van a reproducirse utilizando ese tipo de estructuras. El ciclo vital de los tremátodos en los seres humanos comienza cuando el individuo, el infectado, el huésped, expulsa huevos del parásito y estos van a llegar al agua potable, ya sea por las heces o por la orina. Una vez que llegan al agua potable, eclosionan y van a liberar un miracidio que tiene cilios, y estos van a infectar a un caracol que va a funcionar como hospedador intermediario. Y este caracol es específico para cada tipo de tremátodo. Una vez que está dentro del molusco, ese miracidio se va a transformar en un esporocisto. Este esporocisto contiene células germinales, que son las que van a llegar a la etapa larvaria, y como larvas se van a llamar cercarias. Cuando salen del caracol, finalmente las cercarias van nadando, pueden nadar en el agua, y luego se van a enquistar, formando lo que se conoce como metacercarias. A su vez, van a ser ingeridas por un segundo hospedador intermediario o van a permanecer unidas a la vegetación. Por otro lado, están los céstodos. Los céstodos o tenias son gusanos planos, poseen segmentos que vamos a llamar proglótides. Estos proglótides contienen estructuras reproductivas masculinas y femeninas, son hermafroditas. Los céstodos adultos tranquilamente pueden llegar a medir 10 metros de longitud y tienen pues cientos de proglótides, de segmentos, y cada uno de esos segmentos libera miles de huevos. En el extremo anterior del céstodo adulto está lo que conoceríamos como cabeza, pero en el caso del gusano se llama escólex. Este escólex suele tener ventosas, elementos para adherirse, ventosas musculares. En algunos casos tiene ganchos o algunas otras estructuras cuya finalidad es poder fijarse a la pared intestinal. Son principalmente parásitos intestinales. Los céstodos no tienen boca, tampoco tienen intestino, y los nutrientes los absorben de manera directa del hospedador a través de su tegumento, a través de su cubierta. El ciclo vital de los céstodos, a diferencia de los tremátodos, suele ser indirecto. Significa que intervienen uno o más hospedadores intermedios y uno hospedador final. Los huevos, de manera similar a los tremátodos, son excretados en las heces e ingeridos por un hospedador intermedio, que puede ser un invertebrado, como la pulga, o un mamífero. A partir de allí se desarrollan las larvas, que van a asumir diferentes formas de acuerdo a cada especie. Por ejemplo, en el Tenia solium se va a llamar cisticerco. En el caso de el Echinococcus se va a llamar quistidatídico.
Son las larvas las que son ingeridas y luego se van a transformar en gusano adulto en el intestino del hospedero definitivo. ¿Qué efectos tiene o qué efectos va a causar en el organismo la parasitación? Diferentes tipos de efectos, y eso va a depender de los mecanismos de acción que estén involucrados aquí, pero se pueden enumerar algunos. Esta acción patógena de los parásitos se produce pues entonces por acción llamada exfoliatriz o sustractora. Exfoliar significa robar, ¿no? Sustraer sustancias nutrientes del hospedero, que es base de su relación parasitaria. Pueden producir anemia, por ejemplo, algunas parasitosis producen anemia porque sustraen vitamina B12, como lo hace el Diphyllobotrium latum, o en otros casos por acción hematofágica, o sea, directamente succionan la sangre de la pared intestinal, como lo hace el anquilostoma duodenal, la Trichuris trichura. En general, todos los parásitos tienen de alguna forma o ejercen de alguna manera algún grado de exfoliación o alguna acción exfoliatriz. La misma que si es muy intensa puede causar o puede agravar una desnutrición en el paciente. En el caso de aquellos que extraen sangre, pueden anemizar a la persona. Otra acción patógena es la acción traumática. La acción traumática es producida por elementos que van a migrar y van a lesionar los tejidos, como sucede, por ejemplo, con la fasciola durante su migración por el hígado, como sucede con el ascaris o las larvas de nemátodos en su paso por el pulmón, en lo que se conoce como ciclo de Loos. También hay una acción traumática, por ejemplo, en la sarna, en la parasitosis por Sarcoptes cabei, y también las lesiones que pueden ocasionar algunos insectos hematófagos. Otra acción es la obstructiva o mecánica, algunas veces producida por una gran cantidad de parásitos. Por ejemplo, lo que vemos en la imagen, una obstrucción intestinal a causa de gusanos ascaris. O sea, los ascaris se amontonan en un segmento del intestino, se apelotonan allí y obstruyen, causando un cuadro clínico de obstrucción intestinal que obliga a una intervención quirúrgica, a la resección de toda esa sección de intestino, se corta y se saca, y una vez adentro, pues ahí están los gusanos abundantes que han producido este tipo de lesión. Están también, como ejemplo de acción obstructiva mecánica, la presencia de quistes hidatídicos que pueden estar en el pulmón, en el hígado, o también la neurocisticercosis, o sea, la parasitación con las larvas enquistadas de tenia en el cerebro, que causan convulsiones, por ejemplo, alteraciones del comportamiento, etc. Entonces es otro tipo de acción obstructiva o mecánica. La acción tóxica es ejercida por metabolitos intermediarios del parásito, que pasan a ser dañinos en el hospedero. Por ejemplo, en el caso de malaria, causan fiebre. En el caso de la fasciola hepática, secreta una sustancia llamada prolina que provoca reacciones en los conductos biliares, fibrosis hepática. En el caso de los artrópodos, el veneno de las arañas, de la viuda negra, puede causar también efectos destructivos, acción tóxica. La acción inmunoalérgica se da en un hospedero previamente sensibilizado. Eso explica por qué en el caso del quiste hidatídico que se rompe, se puede desarrollar shock anafiláctico. Explica la presencia de prurito, la picazón, urticaria, edemas, granulomas, fibrosis, inducción de anticuerpos, etc. Cada parásito ejerce su propia acción patógena combinando todos estos aspectos que estamos mencionando, causando de una u otra forma daño en el hospedero. Y este va a reaccionar según su propia susceptibilidad y también según su propio estado inmunológico, porque tenemos que ver que es diferente infección que enfermedad parasitaria. No es lo mismo. Ya creo que lo habíamos tocado en la primera o segunda clase.
Hablamos de infección parasitaria cuando un hospedero alberga parásitos, ¿no? Alguien tiene parásitos. Sin embargo, a menudo ese hospedero no sufre daño, o sea, pasa al estado de comensalismo con este parásito que ha ingresado. Pero si el hospedero empieza a presentar síntomas y signos como consecuencia del parasitismo, por ejemplo, diarrea, por ejemplo, este tipo de lesiones en la piel, ahí sí estamos hablando de enfermedad parasitaria. Por lo tanto, en la infección, ojo, hay invasión, pero no hay sintomatología. Nuestro sistema inmunitario o lo controla o simplemente nos adaptamos a ellos y se comportan como comensales. Pero en la enfermedad parasitaria hay signos y síntomas que traducen la actividad del parásito y por eso es que nos enfermamos. Ahora bien, la relación hospedero-parásito va a depender mucho de la influencia de los factores del hospedero y de los factores del parásito. Los factores del parásito están condicionados por la cepa de que se trate, por la virulencia, por la cantidad, o sea, el número de parásitos involucrados, o también por su tropismo, o sea, la capacidad de ir a un determinado órgano o determinado tejido. Los factores del hospedero, por otro lado, dependen de la edad del paciente, dependen de la raza, de la etnia del paciente. Se habla de que hay distinta susceptibilidad entre la etnia caucásica y la etnia negra en el caso de la malaria, ¿no es cierto? El sexo mismo es más frecuente encontrar abscesos hepáticos por amebas en el hombre que en la mujer. La susceptibilidad y el estado inmunitario, cómo no hablar de las enfermedades que causan depresión e inmunodepresión, como el VIH, como la diabetes, por ejemplo. Dependen también del estado nutritivo del hospedero. De hecho, la persona que está desnutrida hace infecciones mucho más severas. Depende también de la susceptibilidad genética, entre otras. La constitución genética del hospedero, por increíble que parezca, desempeña un papel importante en la patogenia de la infección-enfermedad parasitaria, porque va a determinar tanto su curso como su severidad. Cuando un hospedero es parcialmente resistente, la infección es menos severa y por selección natural se van eliminando los más susceptibles y a la larga llegan a predominar las infecciones llamadas atenuadas o subclínicas. ¿Cómo clasificamos de manera clínica las parasitosis? ¿No? Estamos en la carrera de medicina, no todos van a ser parasitólogos ni microbiólogos, sin embargo, como enfermedad infecciosa tenemos que aprender a clasificarla y a tratarla. Así que para poder clasificar a los parásitos hay diversos tipos de criterios para hacerlos. Ninguno de ellos es perfecto, pero todos ayudan, en cierta forma, a poder elaborar un esquema práctico de manejo, ya sea para diagnóstico, pero también para tratamiento. Entonces, el criterio de clasificación puede depender de la morfología del parásito,